Muy bien. Si yo le preguntaría cuántas religiones existen, quizás no nos alcancen las manos para decir cuántas son. Podríamos mencionar muchas. Gracias, José. Pero yo, esas tantas religiones que existen, yo lo quiero separar en dos grupos, solamente. Podría decir yo que existen solamente dos religiones en todo caso. Si vamos a la palabra, la etimología, palabra religión, quiere decir religar, acercarnos nuevamente a Dios. Otra vez, volver el ser humano a lo divino. Eso sería la palabra religión. Y si vamos a esa etimología de la palabra religión, de ligarnos realmente a lo divino, tengo que decir que hay dos religiones. Podríamos ponerlas en dos grupos. Un grupo busca, a través de las obras, llegar a tener un encuentro con Dios. Y este grupo lo podemos decir, bueno, ¿quiénes entran en ese grupo? La mayoría, católicos, judíos, mormones, testigos, musulmanes, adventistas, y empezamos una lista muy grande de personas que a través de las obras quieren acercarse a Dios. Estas personas buscan con actos estar más cerca de Dios. Buscan con buenas acciones decir, bueno, poner en balanza, decir yo me estoy portando mejor que antes, entonces estoy más cerca de Dios. Y cuando cometo algún pecado, bueno, se tira para este lado la balanza. Pero ¿qué pasa? Entonces tengo que hacer dos acciones mejores y vuelvo, y mi balanza está así constantemente de este grupo de religiones. Porque busca justamente comprar el favor al Señor. Dios, hice esto bien hoy, hizo esto, ayudé a la abuelita a cruzar la calle, le di dinero a un mendigo y obras, tratando de ganar el favor de Dios. Ese es un grupo. Y por otro grupo está lo que dice la palabra del Señor, que solamente somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y no es mérito nuestro, no es obra nuestra, como decía José en su dirección de culto. No es mérito nuestro, no hay nada que podamos hacer para ganar el favor de Dios. Absolutamente nada. Todas mis obras, dice la palabra, son vistas como trapo de inmundicia delante del Señor. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios muy, muy, muy santo, en extremo santo. Y yo estoy del otro lado, extremo pecador, queriendo con migajas comprar una salvación. Así que de eso quisiera que hablemos en esta noche. El mensaje de esta noche le he llamado una pregunta de vida o muerte. Y vayamos al texto que traemos, Marcos 12, 35 al 37. Estamos predicando la palabra expositivamente, domingo a domingo, vamos versículo por versículo. Tenemos Marcos 12:35, dice así la palabra. Enseñando Jesús en el templo decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque si el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de mis pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y gran multitud de pueblo le oía de buena gana. Hasta aquí nomás la lectura de la palabra. Aquí nos encontramos fuera del templo. En Mateo, el evangelio paralelo, dice estas palabras. Estando junto con los fariseos, Jesús le preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Y dijeron estos fariseos, estos escribas, de David. O sea que aquí hay unas preguntas que está haciendo nuestro Señor Jesús. La pregunta es una pregunta tan trascendental que alguna vez nosotros tendríamos que hacernos, si ya no se la hizo, por supuesto. Una pregunta de que domingos anteriores también la hicimos
en Marcos 8:28, dice, ¿quién decís que soy? Decía Jesús. Y ahora dice, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Si a usted le hacen esa pregunta, ¿cuál sería su respuesta? ¿Quién es Jesús para usted sea? ¿Quién es? ¿Qué pensáis de Cristo? Y a veces tenemos un cliché, ponemos, bueno, ya no se usa de poner play y que salga la reproducción, pero decimos, bueno, es el Hijo de Dios y cuántas cosas nos enseñaron de chiquito, pero eso no es toda la verdad. Y mi punto 1 de los 3 que he separado, justamente se llama mirar más allá. Miremos un poco más allá. Jesús está comenzando esta confrontación con estos fariseos y estos dirigentes religiosos judíos. Y mientras él estaba enseñando a la gente, ellos estaban también ahí. Y esta pregunta que el Señor hace está motivada quizás por una declaración anterior. Si me pueden seguir, el versículo 34, domingo anterior hemos visto, el Señor le dice, no estáis lejos del reino de Dios. Si había hecho una pregunta, ¿cuál es el gran mandamiento? Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el gran mandamiento de los 10 resumido en 2. Y allí el Señor, estos fariseos respondieron bien a esa pregunta. Y el Señor les dice, no estáis lejos del reino de Dios. Les falta poco, pero aún no entraron, aún no están. ¿Qué está haciendo el Señor aquí? Está dando nuevas oportunidades para que crean en Él como el Mesías. Lo que hace el Señor está dando un ofrecimiento de salvación nuevamente a estos líderes religiosos. Porque esa respuesta certera podía determinar el destino eterno de la persona, en este caso de los fariseos. Allí podemos ver que no se trataba de obra. No es la obra mía la que me salva, es la obra que hizo Cristo en la cruz la que me salva. Los judíos veían al Mesías como simplemente un hombre que iba a llegar esperado, un hombre que todo el Antiguo Testamento anunciaba. Génesis 3:15 ya decía, la simiente de la mujer, que iba a venir. Y así podemos ver todo el Antiguo Testamento hablando de que iba a venir alguien que iba a rescatarnos. El Mesías, el que vendría, debía ser un descendiente directo de David. Por ende, ellos esperaban un hijo, un nieto, un bisnieto, alguien que venga del linaje de David, que sea el que liberte al pueblo. Así que los judíos veían al Mesías como un salvador de la nación, quizás como un buen político, libertador, pero no veían al Mesías como el salvador de las almas. No veían al Mesías como alguien que venía realmente a rescatar mi vida. Y hasta el día de hoy están sin creer, esperando que venga ese Mesías porque no creyeron en Jesús. Siguen sin creer, esperando al linaje de David. No sé si tantos años que pasaron siguen escribiendo, porque era costumbre de ellos escribir linaje, hijo de, y bíblicamente tenemos también genealogías, porque así hacían ellos, tratando del linaje de David que venga el Mesías. Aún no están esperando. Anteriormente, Jesús le preguntaron a Jesús, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Estos milagros y estas manifestaciones, ¿con qué autoridad haces? Otra pregunta que le decía, ¿quién te dio esa autoridad para hacer esas cosas? Dirigirse así al dueño de todo es porque ellos no entendían nada. Porque si el Mesías era solamente un libertador terrestre, un libertador que alguien que lo iba a sacar de la opresión de Roma en ese momento, en ese contexto, ¿qué esperaban de un carpintero, un hijo de carpintero? ¿Qué podían esperar de alguien débil, quizás con ropas que no eran
adecuadas a un reinado. ¿Qué podían esperar de este Jesús? Por lo tanto, no creían en Jesús. E iban más allá, odiaban a Jesús. ¿Por qué? ¿Y por qué los evidenciaba? El Señor, predicando el verdadero evangelio, manifestaba la forma en que ellos querían salvarse por obras. El Señor derribaba su teología, los acusaba de hipócritas, truncaba sus comercios, no lo dejaba vender cosas en la puerta del templo. Ellos se sentían humillados por la sabiduría que tenía el Señor, porque Él realmente manifestaba cuál era el verdadero evangelio, la verdadera religión. Tantos intentos tuvieron de callarlo y Jesús frustró cada uno de ellos. Y en Marcos 12:34 también dice que ya no osaron hacerle más preguntas, porque cada vez que hacían una pregunta, Jesús los avergonzaba. Cada vez que intentaban enredarlo en algo, Jesús los humillaba, hablando de que con la sana doctrina derribaba todos sus argumentos. Ellos querían matar a Jesús porque decían que Él era un blasfemo. ¿Y de dónde sacaban esto? Por esto los judíos aún, dice, procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Eso era lo aberrante para ellos. Jesús diciendo, yo soy Dios, y ellos diciendo, tú no eres nadie. En otra ocasión, Jesús les dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Imagínense estos judíos. Jesús diciendo, antes que Abraham, yo soy. Yo ya estaba. Jesús decía, yo y el Padre, uno somos. Por tanto, todo lo que ellos tenían en el entendimiento del Mesías que vendría era solamente muy breve de quién era este Mesías realmente. Acá Jesús ya no espera que ellos hagan preguntas. Ahora Jesús hace una pregunta a ellos, porque ellos se callaron. Ellos ya no osaron hacer más preguntas. Y esta pregunta que le hace Jesús, la hace con un solo objetivo, para que ellos entiendan cuál era su identidad. ¿Ustedes opinan que el Mesías debía ser así? Bueno, yo les digo, yo soy el Mesías y no soy así como eso. Jesús vuelve a sus discípulos y les dice, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? ¿Cómo es posible? Si revuelvo a formular esta pregunta sería algo así. ¿Cómo pueden decir ellos que el Mesías no es más que un simple heredero de David? ¿Cómo pueden hablar ellos del Mesías de esa manera? Esto apunta a que ellos saquen esa mirada que tienen del Mesías solamente libertador y puedan ver al Mesías redentor. No es un militar el que va a venir a liberarlo, no es un líder político, es el Salvador del mundo. No vengo a liberarlo de Roma porque lo estaba oprimiendo. Yo traigo un reino que no pertenece a este lugar, un reino prometido, sí, de la antigüedad, pero que pertenece al ámbito celestial. Hasta allí llegaba el entendimiento de estas personas. ¿Cuál será nuestro entendimiento de Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Es un simple humano que hablaba cosas lindas y decía cosas buenas, como quizá una autoayuda que te puede liberar de algunas cosas? Podemos decir, bueno, yo solamente a esta persona le falta Jesús. He escuchado a veces decir, bueno, yo les diría, si no tienes a Cristo no tienes nada. Es más, si tienes a Cristo tienes todo en todo caso. Pero sin Cristo no tienes nada, solamente tienes dinero. Así que, ¿quién es Jesús para ti? ¿Jesús es un accesorio
¿Alguien que me lo guardo en el bolsillo cuando vengo el domingo a la iglesia? ¿O alguien que por ahí le digo a otra persona, Dios te bendiga, mostrando que yo soy cristiano? ¿O realmente es el Mesías para ti? Aquel libertador del mundo, el que vino a dar su vida por mí. ¿Hasta dónde llega tu mirada? Quizás, como estos fariseos y escribas, una mirada muy corta. ¿O puedes darte cuenta que el Mesías es quien vino a buscarte y a salvarte? Y eso me lleva a mi segundo punto. Una respuesta correcta, pero incompleta. Acá el Señor hace esta pregunta. ¿Por qué el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? ¿Qué encrucijada? ¿Qué lugar los puso? Porque el Mesías que iba a venir era un descendiente de David. Y el Señor le dice, ¿cómo va a decir David que es su Señor si tenía que ser su hijo? Si vemos 2 Samuel 7, 12 al 14, dice, Dios prometió a David, dice así, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Aquí está hablando el Señor en el Antiguo Testamento, en Samuel. Está diciendo que iba a venir después de David un Mesías, el que iba a liberar al pueblo. Del misma entraña de David iba a salir. En los Salmos también habla, Salmo 89:3, hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo, diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Otra vez, confirmando la descendencia de David, que a través de David iba a venir el Mesías. ¿Se acuerdan aquel momento donde había 2 ciegos y Jesús pasaba y estos ciegos dijeron estas palabras? Ten misericordia de nosotros, hijo de David. Ellos también hacían alusión que era el Mesías y que debía venir del hijo de David. La entrada triunfal, ¿se acuerdan? ¿Qué hablaban? ¿Qué gritaban esas personas en aquel momento? Hosana al hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana al hijo de David. Si podemos ver, realmente el Mesías debía ser del linaje de David. Y usted no sé si le llama la atención, ¿por qué no acusaron a Jesús, si él se hacía llamar Mesías, de que no venía del linaje de David? Podrían haber corroborado sus escritos y decir, Jesús, no estás en ningún lado, vos no podés ser el Mesías. ¿Saben por qué no lo usaron contra Jesús? Porque Jesús realmente venía del linaje de David. Tanto María como José, su padre terrenal. Así que por eso no osaron en preguntarle, porque realmente Jesús podía ser el Mesías, por los escritos que ellos tenían. Así que este Sanedrín jamás intentó acusar a Jesús por ese lado, porque estaban los escritos. Había una ascendencia davídica en Jesús. Pero ¿qué quiere lograr Jesús con esta pregunta? Él está diciendo, el Mesías es mucho más que el hijo de David. Tiene una versión muy corta, incompleta. Versículo 36 dice, y él mismo, David, dijo por el Espíritu Santo. Esas son palabras que el autor quiso plasmar acá. El mismo David dijo por el Espíritu Santo. Este versículo 36, podemos decir es un versículo trinitario. Está el Padre, está el Hijo, dijo el Señor, a mi Señor, el Hijo, y a través del Espíritu Santo. Eso es a modo informativo. Pero el Espíritu Santo habló a través de David. Y ese versículo lleva directamente al Salmo 110:1. Todo el Salmo 110 es un salmo
que habla del Mesías. Dice así el Salmo 110:1: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Este versículo realmente demuestra que el Mesías no podía ser un simple humano, porque David se refiere a él como su Señor. Este salmo, escrito en el Antiguo Testamento, los judíos lo tomaban como un salmo mesiánico. Sabían que era un salmo mesiánico el Salmo 110, pero Jesús, al confrontar en ese momento a estas personas, ellos optaron por cambiar. Ya no era un salmo mesiánico, ya aludían que habría sido, bueno, él se refería a Abraham, al padre Abraham, o a otra persona, quizás otro líder, pero ya no a Jesús. Así que yo quisiera que analicemos un poco este versículo. El Señor, ¿a quién se refiere el Señor? Dijo el Señor, Yahvé, Jehová Dios. Dijo el Señor a mi Señor. ¿Y quién es el otro Señor? El Señor de David. ¿A quién se refiere? Justamente al Mesías. ¿Y qué es lo que le dijo al Mesías, al que vendría? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. O sea que David le llama Señor al Mesías. ¿Qué pregunta que le hizo el Señor? Una pregunta que, si entendían realmente quién era el Mesías, la podían haber respondido. Pero no entendían quién era el Mesías. Siéntate a mi diestra simboliza que es coigual con el Padre, que tiene el mismo rango, la misma autoridad que Dios, esencialmente es la misma deidad que el Padre. El Antiguo Testamento revela tanto la humanidad del Mesías que iba a venir, pero también revela la deidad del Señor, como aquel hijo de David que se iba a sentar a la diestra del Padre. Así que aquí podemos ver algo innegable, algo infinitamente grande. Jesucristo es totalmente Dios, Jesucristo es totalmente hombre. Hebreos 12:17 lo dice de esta manera: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, el que vendría, el Mesías que vendría, para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, y escuche bien, para expiar los pecados del pueblo. Así debía ser el Mesías, semejante a sus hermanos. Jesús era el único que podía ofrecer un sacrificio que quitara los pecados del pueblo. No había nadie más, no había nadie perfecto, no había nadie justo, santo. No había ese corderito separado de 3 días, perfecto, sin lastimaduras, sin golpes, sin quebradura, que pueda expiar mis pecados. Por lo tanto, podemos decir que Dios nos salva. ¿Y de qué manera me salva? A través de Cristo. ¿Qué pasaría si el Señor dice, bueno, todos ustedes pecaron, y yo, porque los amo demasiado, yo voy a hacer borrón y cuenta nueva? No le voy a tener en cuenta ninguno de sus pecados. Así que si ustedes mueren ahora, me van a ver en el cielo. ¿Cómo ven ustedes a un juez que alguien cometió un asesinato y le dice, bueno, mira, borremos el problema del asesinato, quedas libre? ¿Cómo lo ve usted? ¿No lo ve un juez corrupto? Si llega a hacer eso, ¿cómo va a liberar a un asesino? ¿Cómo va a liberar a alguien que cometió tantas cosas? No, estaría mal. Dios lo ve igual. Él no puede liberar a un asesino. Él sería injusto si hace eso. Porque Él mismo dijo que todo pecado debe ser castigado. Escuche bien, todo pecado. No todo atrocidad grande. Bueno, pongamos niveles a los pecados. Bueno, si este asesinó, no, vaya al infierno. Si este cometió pecados graves, bueno, no. Pero aquel que mintió, aquel que robó una gallinita, algo para comer, bueno, esto pasa, ¿no?
Ese es nuestro pensamiento. Pero tenemos un Dios tan justo, tan santo, que ni aún un mal pensamiento podrá entrar en los cielos. Ahí quedamos todos afuera. Y yo encabezo la lista. ¿Por qué? Porque Él es 3 veces santo. Santo de santos de santos. Así que el Señor no puede hacer eso. Por eso envió a Cristo. Para que Él reciba el castigo por tus pecados. ¿Puedes ver al Mesías ahí? ¿Puedes ver a Cristo obrando? ¿Cuál sería tu respuesta si realmente crees que Cristo es el Señor? Que Jesucristo es el Mesías. ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Cómo vivirías tú con ese entendimiento? Que realmente Cristo vino a dar su vida para que tú vivas. ¿No hablarías de Él constantemente? ¿No vivirías para Él? ¿No buscarías servirlo de la mayor cantidad de formas? ¿No orarías a Él constantemente? Sí, lógico, porque entendiste que Jesús es el Salvador de tu vida. Entonces aquí puedo ver una diferencia muy grande. O no entendiste que Jesús es el Salvador de tu vida, porque no veo evidencias que realmente acompañen ese entendimiento. ¿Qué te asegura de que un día vas a ver al Señor cara a cara? Que un día vas a estar con Él por la eternidad. ¿A dónde te aferras? ¿A tus obras? ¿A lo que tú hiciste? Bueno, si te aferras a tus obras, quiero decirte que eres una de esas religiones de que cree que a través de las obras se va a salvar. Si te aferras ahí, quiero decirte que lamentablemente lo podrás ver a Cristo en el cielo un día para que dé una sentencia y que diga condenado. Pero no lo vas a ver por la eternidad y no lo vas a poder alabar por la eternidad y servirlo por la eternidad y estar en su presencia por la eternidad con Él. Porque tus obras no te salvan. Lo que tú hagas no te salva. Y eso me lleva a mi tercera y último punto. La verdadera respuesta. ¿Cuál es la verdadera respuesta? La verdadera respuesta es que Jesús es Señor de David y que Jesús era hijo de David. La verdadera respuesta es que Jesucristo es Dios y también es hombre. La deidad de Cristo es innegable. Juan 1:1 declara, aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, dice el versículo 14. Ese verbo que estaba era Dios. Era Dios. No era un Dios, era Dios mismo viniendo a buscarnos. Juan 8:58 dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Un texto que he leído recién, pero quiero hacer hincapié ahora en la palabra yo soy. ¿Quién usaba ese texto? Yo soy. Jesús tomó lo sagrado del Padre y se lo atribuyó a Él. Yahvé, Jehová dijo yo soy. Jesús dijo yo soy. ¿Por qué? Porque Él era uno con el Padre. La misma esencia. Él es Dios. Juan 10:30 dice, Jesús afirmó ser la misma esencia del Padre. Filipenses 2:6, ¿qué declaró Jesús? Que Él existió en forma de Dios. Jesús dijo, yo existí en forma de Dios y ahora vengo y me humillo y me hago obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por ustedes. ¿Qué dice Colosenses 2:9? En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ese es el Mesías, ese es Cristo. Todo Dios habita en Él. El Señor Jesucristo también usó otros títulos que en el Antiguo Testamento hablaba de Jehová Dios y en el Nuevo Testamento hablan de Él.
Jehová dijo, yo soy el primero y el último. Jesús dijo, yo soy el primero y el último. Jehová Dios dijo, yo soy el alfa y el omega. Y Jesús dijo, yo soy el alfa y el omega. Hermanos, amigos, ¿ustedes pueden ver al Mesías ahí? ¿Lo pueden ver como un simple hombre que vino a rescatarnos para un pueblo terrenal? ¿O pueden ver a Jesús realmente viniéndonos a librarnos de la esclavitud del pecado? Él cuando vino a la tierra no dijo, yo he traído un reino aquí y lo voy a plantar y lo voy a... No, el reino que Él trajo, el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse, crean en mí, el reino de los cielos. Ese es el reino que Él vino a promocionar acá, que Él vino a mostrar. Él era el rey de ese reino. Y Él venía a decir, arrepiéntanse, crean en mí. ¿Tú tienes pecado? Si tú tienes pecado, ese es el primer punto para poder entender el plan del Señor. Pecamos desde que tenemos uso de razón. Y les diría aún antes todavía, porque he visto bebés pecadores que lloran más fuerte cada vez cuando no le acercan la mamadera y que gritan por cualquier cosa y sabe que la mamá va a aparecer, porque tenemos ese instinto de pecado ya dentro nuestro. El apóstol Pablo dice, no sé qué elegir porque me doy cuenta que el pecado mora en mí. Quiero hacer lo bueno y no lo puedo y llego a esta conclusión. Romanos 7:17. El pecado mora en mí. ¿Y cómo saco ese pecado de mí? ¿Cómo crees tú que podrás ser perdonado? ¿Haciendo obras, como dije recién? Creo que hasta este punto ya podéis entender un poco más. Las religiones del mundo no nos van a salvar. Lo que nos salva es confesando mi pecado y creyendo. Esa es la única religión verdadera. Creyendo en aquel que dio su vida por mí. Ese es el plan que Dios creó desde un principio. Un plan perfecto para perdonar nuestro pecado. Y ese plan se llama Evangelio. Un Dios santo que no quiso hacer borrón y cuenta nueva porque Él no es injusto. Al contrario, Él designó a Cristo, envió a Cristo para morir por nosotros. Él dijo, todo pecado será castigado. Cristo recibió el castigo por nuestros pecados. Números 14:18 dice, el Señor no tendrá por inocente al culpable. Si alguien es culpable, debe pagar. Ezequiel 18:4 dice, el alma que pecare, esa va a morir. Números 32:23 dice, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. No podemos huir de él, nos va a alcanzar. Así que por lo tanto puedo decir que este Dios Padre no va a pasar desapercibido el pecado. Cada pecado merece un castigo. Esa es una parte del Evangelio. Segunda de Pedro 2:4 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para el día de juicio. Si el Señor no perdonó a esos seres angelicales perfectos, no los perdonó, a nosotros sí. Nos da la posibilidad de que nos arrepintamos. Ese es el plan, ese es el Evangelio. Allí fue, en Cristo, donde vino Dios y se vistió de carne. Y vino a saldar una deuda, vino a pagar una deuda solamente. Claramente, ese pecado que nosotros merecíamos, Él cargó en esa cruz. Ese pecado que merecía castigo, Él lo absorbió. Y en esa muerte de cruz pagó la deuda. El regalo de esta noche del Señor es
ofrece perdón para todas aquellas personas que se arrepienten. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Es una parte del Evangelio. Y la otra parte continúa, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ese es el regalo que Dios ofrece. Un regalo de vida eterna por el solo hecho de creer en esa cruz que Cristo murió cargando tu pecado. Él fue castigado por el pecado que tú merecías ser castigado. Lo hizo Cristo por ti. Y aquí viene Isaías 53, tan bellas palabras que dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Puede ver el Evangelio ahí? Cristo pagando la deuda. Él fue azotado para que tú no fueras azotado por tu pecado. Él cargó tu pecado. Él fue herido, abatido de Dios. Por esas llagas nosotros fuimos salvos. Nuestra enfermedad es el pecado. Esas heridas saldaron nuestra deuda. 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos nuestra maldad. Hermanos, la obra no es nuestra, la obra es de Cristo. Él fue a la cruz, Él murió para que tú tengas vida. ¿Crees en eso? Entonces, si tú crees en Él, confiesa tus pecados delante de Él. Pídele perdón, arrepiéntete. Él es justo en perdonar, dice. Él te perdonará esos pecados, porque esos pecados los cargó sobre Cristo, para que tú estés absuelto, limpio. Esa gracia se extiende hoy también nuevamente. Acéptala. A los fariseos les dijo, ustedes están cerca, pero no llegaron. A ti te digo, quizás tú estás cerca, arrepiéntete y cree, y el Señor te va a perdonar. ¿Oramos? Gracias, Señor. Gracias, Padre, por esta gracia que tú nos das en esta noche, Señor. Señor, cuán bendecidos somos al saber de que enviaste a Cristo para morir en nuestro lugar. Padre, solamente tú nos pides que nos arrepintamos de nuestros pecados y creamos en esa obra. Oh Señor, gracias porque no había salvación ni solución para mi vida. Pero tú hiciste una. Tú creaste una, tú nos diste una oportunidad de ser salvos. Y es a través de la obra de Cristo. Señor, perdónanos. Porque aún mis pecados, mis pensamientos, aquellas cosas que a ti no te agradan, Señor, tú no quieres verlas. Tú eres santo. Pero tú me llevas a que yo deposite todos mis pecados sobre Cristo. Él va a cargar esos pecados para que yo pueda ser limpio y pueda verte un día. Oh Señor, gracias por este evangelio. Un evangelio santo, un evangelio que me hace ver a la obra de Cristo para que un día pueda ver a Cristo resucitado, reinando, justo. Gracias, Padre. Gracias por esa obra. Oramos por Cristo. Amén.